Saludos, bendito pueblo de Dios. Para mí es una bendición de Dios poder ser un instrumento para seguir con esta bendita enseñanza y que Dios me esté permitiendo poder dar testimonio mediante su bendita presencia con todo temor de la verdad, del camino que lleva a la vida eterna, y a su nombre y gloria es nuestro Señor Jesucristo, nuestro ejemplo. Y proseguimos entonces, hermanas benditas, hermanos, pueblo de Dios. Antes de continuar, pido una disculpa por los nombres que di equivocados, que se corrigieron en la enseñanza pasada en la pantalla. Pido una disculpa de todo corazón. Voy a tratar de concentrarme más en los nombres, pero bueno, lo que estamos viendo es siempre desde un comienzo, desde el inicio, que Satanás trajo el veneno al pueblo de Dios, a los que tienen conocimiento, a los que Dios han hecho un pacto con Él y han aceptado su pacto, como en todas las épocas están inclinados a pecar, porque ya le dije, vamos a penetrar en las profecías de estos tiempos, recordando siempre, hermana bendita, que la palabra es profética, que todo lo que Dios permitió en el Antiguo Testamento es profético, es como una sombra de lo que iba a venir. Bueno, después del tiempo de los jueces, que duró un poco más de 400 años, que vimos que el pueblo siempre estuvo inclinado a pecar, entonces empieza el tiempo que se le conoce como el tiempo de los profetas. Y empieza un profeta, ¿verdad?, llamado Saúl, y lo pone Dios, porque el sacerdocio en ese tiempo, ya terminando casi el tiempo de los jueces, el sacerdocio que Dios había establecido por la tribu de Leví, estaba mal, con un hombre llamado Elí y sus dos hijos, Ofni y Fines, que estaban a cargo en la casa de Dios y en donde estaba el arca del testimonio de Acacia, la que se hizo en el Antiguo Testamento, que representa la presencia de Dios. Entonces, en Primera de Samuel nos enseña Dios cómo Ofni y Fines no se acataban a los mandamientos del sacrificio conforme Dios lo había establecido en la ley mosaica, ¿verdad? Y tomaban la carne con un tenedor a su antojo, ¿verdad? Y iban y amenazaban al que estaba dando el sacrificio del animal para Dios. Usted debe de saber, hermana y hermano bendito, que todo el Antiguo Testamento, los sacrificios que se hacían y que Dios pedía, van con una enseñanza muy importante para nosotros el día de hoy, ¿verdad? Porque primeramente la víctima tenía que ser sin defecto, tenía que ser joven, tenía que ser ganado de su, de su ganado, o comprarlo, ¿verdad? Por el pecado. Entonces la carne se consumía en un fuego afuera de lo que era la casa de Dios, o en más antiguamente en lo que era el tabernáculo, ¿verdad? Se quemaba la carne afuera, primeramente se degollaba el animal, y toda la sangre era la que entraba y la que le ofrecían a Dios en el lugar santísimo. En este caso, en los tiempos de Samuel, pues en donde estaba Samuel, ¿verdad? Entonces, ya representando Dios también que la carne, mediante la presencia de Dios, el fuego de Dios consume mi carne para no estar en los deseos de la carne. Eso lo vamos a ver más adelante. Yo espero que usted lo sepa, ¿verdad? Que usted que estas enseñanzas van dirigidas al pueblo de Dios, sepa de lo que estoy hablando, y si no, no se preocupe. Recuerde que estamos para servirle. Entonces, la carne se quemaba junto con las vísceras y todo, porque la palabra de Dios nos enseña en Romanos 8, ¿verdad?
de la carne y del espíritu, todo lo que es Romanos 8. También Pablo dice que si a Cristo lo conocimos en carne, ya no lo conocemos en carne, que de aquí en adelante a nadie conocemos, a ningún cristiano en la carne, sino espiritualmente. Entonces, para poder entrar a la presencia de Dios hoy, pues hay que quemar la carne afuera, hay que estar consumido, hay que estar en la cruz, ¿verdad? Porque lo que puede entrar hoy al altar, que es la iglesia, es la sangre, es tu vida, es todo tu tiempo para Dios, y entonces es grato para Dios para que Dios perdone muchos pecados por medio de una vida que se ofrece hoy, que es un pastor, un maestro, un profeta, un evangelista, un diácono, una diaconisa, una profetisa, ¿verdad? Un colaborador, una colaboradora que esté totalmente entregada y en el altar que es la iglesia, con el poder de Dios y su carne consumida. Bueno, entonces, precisamente los ovni y fines que querían tomar la carne a su antojo, hoy representan los ministros, pastores proféticamente, que militan en la carne, ¿verdad? Que quieren servir a dos señores, que quieren estar en el mundo, en parte de la carne, parte de la mesa de Satanás y parte de las cosas de Dios. Y no se puede, ¿verdad? Porque el pecado de Elí fue que les decía, no, hijos míos, eso no se hace, eso está prohibido. Es que no tuvo autoridad para decirle a sus hijos, esto es santo, fuera de aquí, no toquen y tener celo por la casa de Dios, aunque fueran sus hijos y fuera lo que sean. Un ministro siempre debe de tener celo por las cosas de Dios, por la santidad, porque se hagan las cosas como Dios manda. Pero esto solamente es posible con la presencia de Dios, hermanas y hermanos, de no tener nosotros a ningún ser consentido, ¿verdad? Porque hoy, por ejemplo, muchos representantes no permiten que toquen a sus esposas, a sus madres, ¿verdad? No se metan, es la mamá del pastor, es la esposa del pastor. Mira, hermana bendita, Dios no hace acepción de personas. Uno peca, sea quien sea, y si Dios siendo el Creador y el que más nos ama, ¿verdad? Y es el padre de familia, le da su merecido a todo aquel que practica el pecado. ¿Qué me espero yo si permito en el altar, si permito en la congregación, en la iglesia de Cristo Jesús, que estén practicando el pecado, sea quien sea? No se puede. Cuidado, ministros. Yo se los digo en el nombre de Cristo. Tengan mucho cuidado, porque nosotros no debemos de hacer acepción de personas, sino que tenemos que predicar, tenemos que amar, porque el amar es el exhortar. Aquí Elí, si hubiera amado a sus hijos, los hubiera exhortado fuertemente, como Pablo muchas veces tuvo que hablar en las cartas que eran duras, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice, en su momento me contristé de estas cartas que son duras, pero después causó un fruto que fue de arrepentimiento. Lamentablemente, a veces Dios, por medio de sus instrumentos, tiene que exhortar fuertemente, porque el pecado paga un salario y es la muerte. O sea, nos estamos jugando, hermano querido, bendito pueblo de Dios, nos estamos jugando la vida. Mientras estamos en este cuerpo humano y estamos en este planeta Tierra, debemos de estar velando, debemos de estar cuidando lo que tenemos, y para eso debe de estar un representante para cuidar a las ovejas. Entonces, Elí fue muy persuasivo, como hoy hay muchos pastores que sí predican, ¿verdad? Esto no se hace, esto no se hace, esto es pecado, pero no corrigen y no limpian la iglesia. Porque vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que el que practica el pecado no puede estar conviviendo dentro del pueblo de Dios, no es de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Cómo Dios, cuáles son los ordenamientos de Dios para un ministro, que no son nada fácil, porque luego nos critican, luego nos aborrecen, luego piensan que son decisiones y razonamientos nuestros, pero yo se lo voy a mostrar. Si usted tiene paciencia y está viendo las enseñanzas, sin importar el número de gente, más los corazones contritos y arrepentidos,
más adelante se lo voy a mostrar. Y si no lo conoce, si lo conoce sabe de lo que le estoy hablando, pero más adelante se lo voy a mostrar con la Biblia, que la bendición y la maldición la tiene Dios en su mano, no yo. Entonces, entra una época en donde todo el pueblo, en aquel entonces, por la desobediencia de Elí, de Ofni y Fines, el pueblo estaba pues totalmente sin Dios, estaba en pecado. Entonces Dios, al ver eso, levanta a un profeta llamado Samuel por medio de una mujer que era estéril, que ya le dije yo en las enseñanzas lo que significa y lo que profetiza todas estas cosas del Antiguo Testamento. Ana, ¿verdad? Y fíjese bien, ¿verdad? Que su esposo y la mujer que tenía en aquel entonces, que era rival, porque esta mujer tenía hijos, Ana no tenía hijos, se burlaba, ¿verdad? Como también hoy se burlan los falsos ministros o se burlaba el pueblo de Dios cuando los gentiles y los que éramos estériles no teníamos a Dios y no le podíamos dar hijos. Pero ya le dije que esto es una profecía, hermana bendita, hermano bendito y pueblo de Dios, amigos amados. Entonces, vemos cómo está llorando Ana, que representa a Ana hoy, la iglesia, representa a una mujer, un discípulo que haya terminado su discipulado y que le ruega y le pida a Dios que nos dé hijos, ¿verdad? Que venga gente sinceramente a bautizarse, a tomar su cruz y que tengamos el privilegio nosotros de poder ser la madre, de poder ser la iglesia, ¿verdad? Y poder tener hijos para ser la nodriza, para cuidar, porque ese es nuestro pase a la vida eterna, el amor al prójimo. Por eso Ana lloraba proféticamente como una enseñanza de lo que iba a venir. Y fíjese bien, en la oración, Ana le promete a Dios consagrar al niño, ser un nazareno, que no pasara navaja sobre su cabeza, que todo tiene simbolismo porque la cabellera larga en el Antiguo Testamento representaba una sujeción total a Dios, una entrega total a Dios para su servicio. Entonces, como hoy también, ¿verdad? La mujer en el Nuevo Testamento debe de dejarse un velo o el cabello largo que representa una sujeción al varón que Dios ha puesto como representante o como esposo. Y a nosotros hoy en el Nuevo Testamento, pues nos pide que no se nos deje crecer el cabello porque hoy nuestra cabeza es Cristo. Pero luego vamos a entrar a eso si hay dudas. Yo más o menos le hago un resumen sabiendo siempre que le estoy hablando al pueblo de Dios, al que tiene tiempo. Entonces, Dios le concedió, porque cuando Dios ve un corazón sincero, un corazón contrito de una iglesia, de un pastor que está dispuesto a dar su vida y a entregar al niño, ¿verdad? Totalmente a Dios, entonces Ana, cuando es concebida, va y cumple su promesa y después de destetar al niño, que representa también que cuando alguien nace espiritualmente en el bautizo, nosotros los representantes como madre debemos de darle la leche al niño, la leche no adulterada, como dice en Primera de Pedro, decían la leche no adulterada, ¿verdad? Entonces, la iglesia tiene que dar una leche que son eh, pues los principios de la enseñanza para el camino a seguir a Cristo Jesús, que son bautizos, imposición de manos, el juicio final, etcétera, ¿no? Todo lo que se principia para una persona que va principiando. Una vez que se desteta, entonces entra a la comida sólida y se hace cargo en la casa de Dios, Dios de Samuel. Y el niño fue creciendo hasta que Dios tuvo un sueño, ¿verdad? Y Dios le habla en la noche a Samuel, eso ya lo sabemos, y empieza entonces su ministerio de Samuel porque el pueblo estaba en pecado y el amor de Dios y su misericordia es que nunca nos ha dejado sin un ministro. Inclusive en estos tiempos que profetiza Dios la apostasía y profetiza Dios que no habría mucha fe,
sigue todavía en estas épocas Dios levantando verdaderos ministros que, que exhortan y amonestan para regresar al redil a las ovejas, al camino. Así también Dios profetiza, ¿verdad? Que por un hombre, pues regresa al pueblo, pero nos encontramos con un pueblo desobediente, con un pueblo que estaba en pecado, que quería un rey como las demás naciones y que Dios se molesta, ¿verdad? Y Samuel pues también daba palabra y el pueblo era necio. Entonces, bueno, sabemos la historia. Yo les resumo rápidamente que Dios dijo, ¿sabes qué? Dales el rey, pero ponles estas condiciones. Ya profetizando también la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo que quieran tener a un rey que es nuestro Señor Jesucristo, ahí en Samuel, en 1 Samuel, viene proféticamente el pacto de lo que cuesta tener a Cristo Jesús hoy por cabeza, ¿verdad? Porque dijo que se van a tener que sujetar, vas a tenerles que dar a sus hijos, vas a tenerles que dar las primicias de todo, tus animales, ¿verdad? Vas a tenerle que darle todo a este rey. Así como también a nuestro Señor Jesucristo como rey nos puso el ejemplo de darnos su vida, de despojarse del poder, del trono, de no aferrarse a ser igual a Dios, sino que tomó forma de siervo y nos pone el ejemplo. Y de igual manera, Cristo Jesús, Dios y Cristo son justos al pedirnos nuestras vidas, porque el Señor nos los vino a hacer con ejemplo en este cuerpo humano y nos vino a dejar cuál es el camino. Bueno, se les da un rey, ¿verdad? De la tribu de Benjamín, llamado Saúl, donde Dios lo escoge porque era varón hermoso, varón alto, y esto no habla a la carne, porque muchos, como yo le he dicho en las enseñanzas pasadas, transquiversan las escrituras a la carne. No, hermano, mire, cuando la palabra habla de una persona alta, yo mido 1,92, no es porque Dios le agrade, sino habla por el crecimiento que da Dios. Por ejemplo, en Mateo, cuando habla del afán, cuando habla de las aves del cielo que comen y que no nos afanemos, viene, por ejemplo, ¿y quién de ustedes, por más que se afane, puede añadirle medio codo a su estatura? Hablando del crecimiento espiritual, como lo dice también en Corintios Pablo, ¿verdad? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Que luego vamos a ir más adelante a ello. Uno es el que riega, otro es el que siembra, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, siempre la Biblia en parábolas y en ejemplos vivos que dejó Dios como historia y que sí ocurrió así, son para acomodar hoy lo espiritual, porque recuerde que el Antiguo Testamento, nunca voy a dejar de recordárselo, fue una sombra únicamente. No estoy utilizando versículos porque le estoy haciendo un resumen desde Adán y Eva de todo el pecado hasta llegar a Cristo Jesús. Más adelante vamos a empezar a utilizar citas bíblicas ya, pero todo esto que yo le estoy diciendo viene en la bendita palabra, hermanas. Entonces, era alto, era hermoso a los ojos de Dios, fue ungido por medio de Samuel, ¿verdad? Todo que se perdió las asnas de su padre, todo tiene mucho conocimiento, pero ahorita no me voy a remontar a esto, hermana, hermano y pueblo de Dios, sino que Dios lo escoge como rey, hace un pacto, Dios le dice que sea obediente en todo por medio de Samuel, ¿verdad? Y a lo primero que se le manda a Saúl es que él no tenía que ofrecer un sacrificio más que Samuel y esperar en un lugar para ir a la guerra. Entonces, aquí empezamos con el pecado del primer rey que tuvo temor porque no llegaba Samuel y se atrevió a despreciar una orden de Dios y ofrece un sacrificio que no le correspondía. Como también hoy tenemos diversidad de dones. Yo no puedo meterme a un don que no tengo, ¿verdad? Que no me ha sido dado por Dios. Entonces, muchos usurpan hoy esos lugares porque hoy casi todos son apóstoles ya, ¿verdad? Ya los evangelistas, ya los maestros, ya pastores, ¿verdad?
pues van desapareciendo poco a poco y hoy está lleno de apóstoles. Pero bueno, eso nos vamos a ir acercando a que uno se mete a dones que Dios nos le ha dado. Entonces llega Samuel y se molesta. El primer pecado de Saúl se molesta y le llama la atención. Dios todavía, sin embargo, le da oportunidad porque a un rey, a un representante, dice muy claramente en Hebreos, ¿verdad? Que en Hebreos capítulo 6, que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y Dios los utilizó como ministros y recayeron, es imposible que sean iluminados, pero habla de recaer. Recaer es hacer el mismo pecado y el mismo pecado. Entonces ya no hay. Bien, como rey, Dios le pide a Saúl que vaya con un rey a derrotarlo, ¿verdad? Y que quiere la cabeza de ese rey representando hoy a Satanás. Cuando Dios le dice, quiero la cabeza de ese rey y que lo manda y que, bueno, va Saúl y le hace frente, ganan la batalla, pero perdona la cabeza del rey y a lo mejor de su ganado. También con simbolismos satánicos, perdón hermanos, bíblicos, ¿verdad? Con profecía, porque hoy perdonar la cabeza de ese rey es tener la cabeza de Satanás en una iglesia que ofrece fama, que ofrece dinero, que ofrece cosas terrenales, porque un verdadero representante, la orden que tenemos, si es que terminamos el discipulado no con un papel, no con una escuela teológica, no enseñados por el hombre, sino por la presencia de Dios, tenemos el compromiso y el mandamiento de degollar la cabeza de Satanás y no permitir nada de su sabiduría dentro de la palabra de Dios. Recuerde que Cristo, la cabeza de Cristo Jesús representa la palabra de Dios y la cabeza de Satanás representa entonces la mentira, el engaño, el torcer las escrituras. Le pongo otro ejemplo para que vayamos concordando. Juan el Bautista, que le decía a Herodes, te es ilícito tener la mujer de tu hermano. Y esta mujer rechinaba dientes porque no le parecía la ley de Dios ni la palabra de Dios, sino le gustaba el desorden. Entonces, en la fiesta de su hija, cuando agrada a la hija en el baile a Herodes, le dice, pídeme y te daré hasta la mitad del reino. Y su madre le aconseja, va, no quiero el dinero, no quiero, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Juan el Bautista, igualmente, hoy muchos nos decapitan a nosotros, hoy a nosotros muchos nos quitan la cabeza, pero no la tienen ya, ¿verdad? Nosotros somos cabeza de los que verdaderamente aman a Cristo Jesús. Entonces, un representante es un pecado muy grave que hoy permita una palabra como lo vimos y por eso empezamos con las enseñanzas anteriormente, a ver si recuerda el versículo en donde dice que si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, también dice en San Juan que la ovejita, el discípulo, el ministro, no escucha la voz extraña, sino escucha la voz del pastor. Entonces, perdona, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir y perdona lo mejor de su ganado. ¿Cuál es el ganado hoy de Satanás? Bueno, pues son muchas veces pastores, apóstoles, ¿verdad? Que no son de Cristo y que así como bíblicamente y simbólicamente nosotros representamos a un buey, los que aramos, los que estamos trabajando en la obra de Dios, si conoce bien la palabra, ¿verdad? Si no se va a burlar de mí, pero bueno, está bien, yo le estoy hablando a gente que conozca, ¿verdad? Porque en el Nuevo Testamento, de hecho, hay una cita bíblica de Pablo cuando está hablando de o las ofrendas y los diezmos y dice, y no le pondrás bozal al buey que trilla. Y todavía dice Pablo, bueno, Dios por medio de Pablo, dice, Dios tendrá cuidado de los bueyes o lo dirá por nosotros. Entonces, acuérdese que vimos, hermanas, que árboles, animales, todo, absolutamente todo lo que hay en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir. Y así como Cristo Jesús tiene ganado
para servirle, Satanás también tiene ganado, ¿no? Y perdonar hoy lo mejor de su ganado es que llegue, por ejemplo, alguna institución muy conocida, ¿verdad? Que usted conozca, hay muchas instituciones muy conocidas, ¿verdad? Como Luz del Mundo, como Pare de Sufrir, entonces, no sé, que llegue una institución, ¿verdad? Con lo mejor de su ganado, que le ofrezcan millonadas a un representante que conoce la Biblia y que está predicando la verdad y que lleguen a seducirlo y que digan, pero con una condición, ¿verdad? Con que permitas la cabeza y las enseñanzas y aceptes este ganado que yo tengo. Mire, hermana y hermano, yo se lo digo de todo corazón. Yo tuve la experiencia, espero, pues si Dios me la permite, seguir siendo probado mediante la presencia de Dios. Yo le tengo fe a Dios y sé que con su presencia voy a poder rechazar lo que pudo rechazar Jesucristo en la tercera tentación del desierto, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, a mí sí me propusieron, ¿verdad?, hacerme participantes en una iglesia de cuando yo empecé a predicar lo contrario con la Biblia y a mostrar y a quitar un velo, no por estos medios, sino en aquel entonces personalmente. Entonces, Satanás trató de hacer conmigo un pacto y me ofrecieron economía cuando yo la necesitaba, me ofrecieron un poder, ¿verdad? Un reconocimiento y me ofrecieron también la condición de predicar lo que ellos predicaban, ¿verdad? Que pues a final de cuentas en esa iglesia lo que traía el representante era lo que tenía que enseñar el ministro. Así como usted lo debe de saber, ¿verdad? Lo que se enseña en las iglesias católicas en todo el mundo viene desde el Vaticano y un sacerdote no puede enseñar ni predicar lo que Dios le ponga en su corazón, que Dios no está en ellos, sino lo que les dicen de allá arriba que prediquen. Bueno, entonces eso es lo que se refiere, ¿verdad?, a Saúl y comete un pecado muy grave donde ya no lo perdona Dios, donde es excluido porque también representante que cometa este pecado, ya no. Entonces estamos viendo el primer rey, ¿verdad? Que Dios lo escogió para gobernar al pueblo con su palabra, porque nos introducimos al tiempo de los reyes y yo ya le había en enseñanzas pasadas dicho que solamente en el pueblo judío un rey gobernaba mediante Dios y la presencia de Dios con la sabiduría de Dios, no con sus razonamientos como en las demás culturas que habían anteriormente y que tenían reyes en aquel entonces. Y como hoy sigue sucediendo con presidentes y reyes que gobiernan con la sabiduría de Satanás y no con la de Cristo Jesús. Entonces un rey del pueblo de Dios nunca usaba su razonamiento, sino en todo momento era un instrumento para gobernar conforme Dios le hablaba y conforme Dios le decía, para ganar las batallas, porque tenían alrededor puros enemigos. Si usted se da cuenta, en donde está Jerusalén y lo que era Jerusalén, bueno, pues a un lado estaban los enemigos, al otro lado estaban enemigos Egipto, que eran pueblos muy grandes, ¿verdad? Y Jerusalén, un pueblo chiquito, siempre rodeado de enemigos, ya profetizando también Dios el día de hoy, que a nosotros nos están acechando demonios, nos están acechando impíos, inicuos, ¿verdad? En todo momento, y que ese pueblo es más grande que el pueblo de Cristo y del pueblo de Dios. Bueno, entonces vemos cómo Samuel lo desecha Dios por medio de Samuel y le dice que se va a hacer de otro rey. Pero pues el pueblo empieza a pecar por este rey. Luego viene, pues sabemos David, ¿verdad? Cómo fue escogido. En ese tiempo de David, cuando fue perseguido por Saúl, sabemos todo lo que pasó, porque también hay mucha enseñanza sobre lo que vimos desde un principio de Caín y Abel. Lo volvemos a repetir con Saúl y David. Y se vuelve a repetir hoy porque a mí me ha tocado, ¿verdad, hermanas? Impíos y inicuos, cómo me persiguen, cómo hacen guerra, pero Dios está conmigo y Dios nunca nos deja. Así como Dios estuvo con David, pues los
justos prosperan y a final de cuentas los impíos van a recibir un pago, porque Saúl duró todavía muchos años como rey, ¿verdad? Entonces no le voy a contar la historia de David, usted la debe de saber, ¿verdad? Que enfrentó a Sansón, que iba a las guerras y mataba 10,000 y Saúl a sus miles, y cómo el pueblo lo empezó a adorar y cómo empezó Saúl a procurarle matar y a tener celos como los fariseos. Usted debe de saber todo eso, ¿no? Para ir acomodando y todo lo que estamos viendo, hermanas y hermanas, es para introducirnos al día de hoy y al sacerdocio y que hoy está operando, ¿verdad? Que se dicen cristianos. Podamos entender con bases bíblicas todo lo que se les está enseñando. Entonces, bueno, David cuando es coronado, ¿verdad? El pueblo estuvo bien, pero más sin embargo había siempre oposición, siempre había contrarios en el mismo pueblo de Israel, siempre había pecado. Después de que David muere, se queda Salomón y Salomón como rey, ya a una edad grande peca también, ¿verdad? Se une a gente que le estaba prohibido unirse en, en pareja, ¿verdad? Que tuvo concubinas y Mateo tuvo muchísimas mujeres y que inclinaron su corazón a la idolatría y a permitir el rey Salomón en los lugares altos de Dios donde se adoraba a Dios, permitirle a sus mujeres adorar los ídolos, como hoy también es una sombra. ¿Qué pasa, verdad? Los lugares altos deben de ser de Dios, estar en la cruz. Las montañas es estar arriba, alejados del mundo, ser seres espirituales, ser seres con alas espirituales. Entonces, yo también, si a usted y a mí Dios nos ha puesto en un lugar alto, donde somos seres espirituales y empezamos a unirnos en yugo desigual, nos van a inclinar porque Cristo Jesús dijo muy claramente, no te unas en yugo desigual porque el yugo de ellos es más fuerte. Salomón, que fue el rey más sabio de todos los reyes, ¿verdad? Fue el hombre más sabio que habitó como rey en el planeta Tierra. Fue incrédulo y fue engañado por Satanás. Por eso le digo, hermana, hermano y pueblo bendito, si usted es humilde, nunca se sienta seguro, ni aún con la sabiduría que Dios le ha dado, porque ni el apóstol Pablo, como yo ya le repetí en otras enseñanzas, ni Pedro se sentían seguros. De hecho, usted conoce la historia de Pedro ya como apóstol, ya como representante, cómo estaba siendo engañados y en la epístola a los Gálatas, cómo Pablo lo hace regresar nuevamente a los pies de Cristo y lo despierta en amonestación. Entonces estamos viendo cómo un rey, el más sabio, fue engañado y cómo tuvo retribución todo esto de parte de Dios, porque Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios que siempre nos enseña que guardemos su pacto si no va a haber consecuencias graves. Y entonces Dios le dice, no te quito ni te liquido porque tu padre David hizo un pacto con él y le prometí que su descendencia iba a ser de reyes. Por eso no te elimino, le dijo Dios, ¿verdad? Pero sí le vino una consecuencia que el pueblo se divide en dos, Judá y Israel. Y se divide porque las divisiones también las permite Dios, como vamos a ir viendo, hermanas benditas, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos la historia que el hijo de Salomón fue un rey pecador también. Y así vemos usted, cheque Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, que es una recopilación de toda esa época que duran los reyes. Y fíjese cuántos reyes fueron injustos, que es la mayoría, y cuántos reyes quitaron idolatría y cuántos reyes fueron justos, que fueron contados con las manos. Y que estos reyes les hacían guerra siempre los reyes contrarios. Sobre todo hubo más pecado en los reyes de Israel. Entonces, usted le hablo así, le resumo, porque usted ya debe de conocer, ¿verdad? Entonces vemos
todo este lapso también de pecado, de idolatría en el pueblo, porque cuando la masa leuda, cuando hay un gobernador o un representante hoy pecador, toda la masa, los 3,000, 4,000 o las 100 personas que estén en ese lugar, si no se echan a correr, toda la masa leuda, toda la masa se echa a perder. Entonces vemos cómo todo el pueblo estaba inclinado y cuando llegaba un rey verdadero, ¿verdad? Como Ezequías, como esos reyes que nos pone Dios ejemplo, cómo el pueblo estaba con temor, cómo el pueblo estaba bien, pero toda la oposición que había siempre y en contra de estos reyes. Termina entonces en el pecado de los reyes con un rey que fue muy pecador y que Dios ya no soportó el pecado, ¿verdad? En los tiempos de Elías, de Eliseo y de los profetas Jeremías, ¿verdad? Isaías, que estuvieron en todo ese tiempo de los reyes, profetizando la destrucción y que Dios, el Dios misericordioso, siempre estuvo mandando exhortación y amonestación por medio de sus profetas para que se volvieran a Dios, pero los asesinaban, los correteaban, los aventaban en hoyos, como a Jeremías. Usted debe de saber que por tratarlos de amar y por tratarles de dar y de llevarlos a la verdad, siempre habían pocos profetas que profetizaban la verdad. En esos tiempos de los reyes, usted lea, y la mayoría de los profetas profetizaban mentira. Ya recuerde, hermana bendita, ya profetizando la Biblia estos tiempos, ¿sí? Usted le dejo de tarea, si tiene hambre, que cheque cuántos reyes hubo conforme al corazón de Dios, y hubo algunos que agradaron a Dios, pero no pudieron quitar toda la idolatría. Usted cheque, ¿verdad? ¿Cuántos y cuántos malos hubo? ¿Cuál era el pecado? ¿Cuántos profetas hubo en el tiempo de los reyes? Cuéntelos, ¿verdad? ¿Y qué les pasó por ir a amar, por irles a decir cuál era la verdad? Y que el pueblo no creyó y que a final de cuentas viene las profecías de Dios por medio de Elías, de la deportación y del rey de Babilonia y de los 70 años de cautividad, ¿verdad? Como el último rey acá no es acá, el último rey se lo llevan en cautiverio, les sacan los ojos, ¿verdad? Matan a sus hijos y se cumple la palabra de Dios y entonces entra los 70 años donde se compone el libro de Lamentaciones en la Biblia. Porque el pueblo se lamentó 70 años y hasta que no murió toda esa generación pecadora que no creyó en Dios y murió, después de 70 años, Dios saca a la generación de sus hijos después de 70 años, que el número 70 tiene también simbolismo, ¿verdad? Y entra un lapso de todavía de profetas para el pueblo de Dios, pero si usted sigue leyendo, otra vez se inclina el pueblo a la idolatría, ¿verdad? Entra Esdras, Nehemías, cómo reconstruyen el segundo templo, cómo lo edifican, siempre habiendo pocos buenos y la mayoría malos, cómo también el pueblo empieza nuevamente a pecar y empiezan las profecías de Dios. Y entonces entra la época del helenismo, conocida así en la vida cristiana, en donde hubo un silencio de Dios, de plano Dios se alejó del pueblo de Israel, de plano Dios los dejó, los abandonó y hubo un silencio porque en 375 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo no hubo profecía, no hubo pueblo de Dios. De hecho, en eso aprovecho para decirle un poquito para conocimiento, ¿verdad? En esos 375 años se escriben unos libros que se consideran en el cristianismo como libros apócrifos en algunas Biblias, ¿verdad? Como los Moabit, como Sabiduría y algunos libros que se incluyeron, pero fíjese bien, son como 7, 8 libros
que esos libros que se incluyen, por ejemplo, en la Biblia latinoamericana, sobre todo en la católica, no tienen inspiración divina, pero sí son libros que hablan la verdad en el tiempo que el pueblo estuvo sin Dios, todo lo que padecieron y sufrieron. Hasta ahí nada más, pero como enseñanza espiritual no tiene nada. Apócrifo es que no el consejo que Dios permitió de un grupo de seres espirituales, ¿verdad? Que dijeron que estos libros no estaban inspirados con el Espíritu, no fueron incluidos en la Biblia Reina Valera y en muchas otras Biblias. Entonces, en ese tiempo del helenismo, pueblo bendito de Dios, Dios permite imperios que gobernaron a su pueblo y estuvieron bajo la opresión de imperios, uno de ellos el griego, que precisamente en esos 375 años el pueblo empieza a dejar el arameo y el hebreo paleo, la lengua que utilizaron durante mucho tiempo, y empiezan a aprender el griego y la lengua griega y muchas cosas de los griegos. Por eso que la Biblia del Nuevo Testamento se encuentra 26 libros escritos en griego y uno nada más en hebreo, que es Mateo. Pero bueno, eso lo veremos después. Porque entre el helenismo y era mucho más fácil la lengua griega que la lengua que tenían palia. De hecho, hasta en escritura era muy difícil el hebreo palio, el arameo, escribirlo, porque era con figuras y era de derecha a izquierda y no había vocales. Entonces era muy difícil. El griego era más fácil de entender, como por ejemplo, ¿verdad? El castellano es muy difícil de aprender y el inglés es más fácil de aprender. Así más o menos le pongo el ejemplo. Entonces, entre el helenismo y estos pueblos estuvieron horrorizados, porque si usted lee un poquito de la historia de lo que pasó en esos 375 años, pues estuvieron oprimidos y estuvieron pidiendo y rogando para que llegara el Salvador, porque muchos que esperaban conocían la profecía de un Salvador, ya no Moisés, sino conocían la profecía de un Mesías, de un Cristo, de un ungido que los iba a libertar, pero el pueblo pensaba que los iba a libertar en la carne, ¿verdad? Como Moisés, mas no en el espíritu, fue lo que no entendieron y que vamos a ir viendo más adelante, la libertad espiritual y no la física, que todo el Antiguo Testamento fue una sombra nada más. Entonces, vemos que por el pecado del pueblo, todo el pueblo estaba en pecado y vamos, hermanas benditas, ¿no? Cuando llega Jesús, ¿cómo estaba el pueblo? En pecado. ¿Cuántos justos habían? ¿Cuántos estaban esperando verdaderamente a Cristo? ¿Y cuántos comprendieron? Ya llegamos al Nuevo Testamento. Le dije que no tardábamos en llegar. Y de hecho mañana empezamos ya con versículos y versículos y versículos del Nuevo Testamento. Yo nada más hice un resumen, hermana y hermano bendito. Entonces, cuando llega Cristo, es su pueblo, dice la palabra en San Juan 1, que a su pueblo vino y los suyos no lo recibieron. Que pocos son los que estaban guardando el primer pacto conforme a la ley mosaica, ¿verdad? Estaban guardando y tenían temor esperando al Mesías, como María, como José, como Pedro, como Bernabé, como Tomás, como Juan, como Judas, ¿verdad? No el Iscariote, pero también Judas el Iscariote, porque este siguió a Cristo, pero luego también es muy importante tocarlo más adelante, ¿verdad? Pues la seducción de Satanás con este hombre. Entonces, vemos que la mayoría del pueblo estaba en pecado y que ni siquiera Cristo que vino a predicarles no lo reconocieron. Ya le dije por dos cosas muy importantes, ¿verdad? Primeramente, ellos esperaban un libertador porque el pueblo estaba en un imperio llamado romano, ¿verdad? Y estaban bajo la sujeción del César y bajo gobernantes en las provincias donde vivían estos judíos, que era Pilato y Herodes. Entonces,
Los judíos ya no podían hacer los cultos ni llevar conforme a la ley mosaica lo que establecía Dios, porque ellos no podían ya lapidar, no podían hacer muchas cosas de la ley mosaica, porque el César tenía una ley para ellos, y el que no la cumpliera lo mataban, ¿verdad? Entonces los fariseos, pues con el pecado siempre querían agradar al César y agradar a los representantes, mas no a Cristo. Y cuando eso sucede, Dios endurece los corazones para que no crean. Mas sin embargo, Cristo cuando llega, ¿quiénes son los que creyeron? Los que esperaban al Mesías, los que lo pudieron ver, los que pudieron comprobar que era el Hijo de Dios por los milagros y las señales que hacían. Mas no así los pecadores. Hoy sigue siendo exactamente lo mismo, hermanas y hermanos. El pecador y los de corazones duros que buscan fama, que buscan gloria y se amoldan a las leyes, ¿verdad? Y se agrandan de las leyes que están instituidas en el mundo. Bueno, de igual manera sigue el pago, como lo vamos a ir viendo más adelante. Pero lo importante es cómo estaba el pueblo cuando nuestro Señor Jesucristo llega. De hecho, recuerda que durante 3 años y medio estuvo exhortando, amonestando, redarguyendo, porque primeramente vino a los suyos para que no se perdiera nada. ¿Cuál fue el mayor sufrimiento cuando nuestro Señor Jesucristo va al Gólgota, va al Calvario cargando con la cruz? No fue el dolor de cargar la cruz ni los clavos, fue decir: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsabai, ay de ti, fariseo, ay de ti, saduceo. ¿Cuántas veces los quise reunir como la gallinita reúne a sus pollitos debajo de sus alas y ustedes no quisieron? Ay de ustedes, hipócritas. Y más adelante vamos a ver el dolor de Cristo, los ayes, ¿verdad?, sobre ese primer pueblo que se inclinó siempre a la fama, al reconocimiento, a buscar los primeros lugares, porque lo vamos a estudiar, al dinero, porque estos representantes vivían en la mejor zona donde vivía Pilatos y Herodes. Ahí vivían, ¿verdad? Como hoy muchos representantes que se dicen cristianos, pues tienen unos caserones o viven en residencias, tienen empresas. Olvídese, hermano, ¿verdad? Yo espero que sepa de lo que le estoy hablando, porque Cristo Jesús, y ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los que en la Biblia, en el Nuevo Testamento vamos a estudiar, tuvieron esas riquezas que ofrece Satanás, sino Cristo Jesús. Que vamos a ir viendo eso. Entonces, pues vamos a empezar entonces, hermanas y hermanos benditos, ya que le hice yo un, un resumen de lo que es el pecado desde el Antiguo Testamento hasta estos días. Entonces ya vamos a penetrar hoy al Nuevo Testamento y nuestro Señor Jesucristo, cuando se despoja y viene, cómo lo seduce Satanás. Vamos, por favor, a San Mateo 4:1, siempre con la bendita palabra de Dios. San Mateo 4:1, hermanas y hermanos, vamos a leer la bendita palabra de Dios desde el 4 hasta el 11, si nos da tiempo. Dice en el 4:1: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por él. Recuerda, hermana y hermano, que yo le dije que íbamos a ir comprobando la bendita palabra de Dios cuando nos acercáramos al Nuevo Testamento. Entonces, Adán y Eva en el huerto fueron probados. Fueron probados para ver la fidelidad que tenían hacia Dios. Y también vamos a meditar en este versículo, hermana bendita y hermano bendito. ¿Cuándo recibe el Espíritu Cristo Jesús? Una vez que se bautiza en el Jordán por medio del instrumento Juan el Bautista, y cuando se escucha esa voz que dice: este es mi Hijo amado en que yo me complazco, que representa el segundo bautizo, ¿verdad? O el primer bautizo, para ir a la prueba, porque los 40 días que Cristo Jesús, antes de empezar su ministerio, estuvo en el desierto, representa un número simbólico como el diluvio
como los 40 años que estuvo el pueblo caminando. Entonces es simbólico. El número 40 es una forma, una preparación que Dios le da en un tiempo según el corazón dispuesto que uno tenga para dejarse moldear hasta alcanzar una estatura espiritual del varón perfecto. Y entonces, así como Dios le dio una forma a Adán, ¿verdad? Y después que le dio una forma y lo puso a trabajar, entonces lo probó de igual manera a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús, mucho ojo, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y también aprovecho para decirle, hermanos benditos, que Jesús es el Hijo de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Eso lo dice en el Nuevo Testamento, que Dios no puede ser tentado por nadie, porque la palabra tentación o seducción significa venirte a poner algo frente a ti que no te puedas contener y que lo agarres, sobre todo cuando es dinero, ¿verdad? Cuando es poder, cuando es fama, que es lo que ofrece Satanás, como vamos a ir viendo. Pero a Dios, ¿qué le puedo yo ofrecer o qué le puede ofrecer Satanás para tentarlo, hermano? Si es el dueño de todo, si es el creador de los cielos y de la tierra, ¿qué le podrá llamar la atención a Dios que le puede ofrecer Satanás? Pues hermanos, todo es de Dios. De hecho, lo que tiene Satanás se lo permitió Dios. Entonces, mucho ojo. A Dios nadie lo puede tentar, hermanos, y Jesús fue tentado. Recuerde que Jesús traía a Dios adentro, como hoy usted si es santo, y si no peca trae a Dios adentro, pero Satanás va a llegar a tentarlo, no a Dios, sino a usted. Y Dios le va a ayudar para que no agarre de esa tentación, porque la presencia de Dios es para que precisamente nosotros muramos a los deseos de la carne. Entonces, mire, aquí empezamos, ¿verdad? Conociendo el trabajo de Satanás también, y que Satanás, así como engañó por medio de una serpiente, ¿verdad? A Adán y a Eva, en estos tiempos también trató de engañar al Salvador, al Hijo de Dios. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentadora. ¿Quién lo llevó? Dios lo llevó. De igual manera, hermana y hermano, usted es ministro, Dios lo va a llevar al desierto a ser tentado y a ser probado, y muchos han perdido, como Adán y Eva, ¿verdad? Muchos cambiaron la gloria de Dios y hicieron afrenta al pacto, al ministerio, y cambiaron la gloria de Dios por la gloria corruptible y pasajera de aquí abajo, que son las cosas que Satanás ofrece. Entonces, mire, y después, dice en el 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, no tuvo hambre. Hermana y pueblo de Dios, yo le dije que le iba a desglosar la bendita palabra y a tratarle de explicar los versículos. Muchas representantes y muchos discípulos han querido hacer este ayuno porque no tienen discernimiento espiritual y acomodan lo terrenal a lo terrenal y no disciernen lo que es espiritual. Yo le voy a decir lo que es ayunar 40 días o 40 años. El número 40 es todo el tiempo que vayamos a estar usted y yo aquí, probados por Dios, ¿verdad? El número 40 es mientras esté aquí en este planeta Tierra. Y ayunar el día de hoy, todo el tiempo que yo esté en el planeta Tierra, es no comer la comida de Satanás. Es abstenerme del árbol de la ciencia del bien y el mal. Porque la palabra de Dios nos enseña que espiritualmente nosotros comemos cuando le hacemos caso a Cristo, cuando nos da un mandamiento y usted lo pone en práctica, está comiendo y está alimentando el espíritu espiritualmente. Pero también, cuando usted se sienta a comer a la mesa de Satanás, le trae muerte, ¿verdad? Entonces, yo, hermana bendita y hermano bendito, ayuno todos los días, estando separado del mundo, estando separado a la mesa de Satanás. También hay un ayuno para tener una comunión que Dios, que es abstenerse
de la comida y buscar primeramente el reino de Dios para en la oración, ¿verdad? Y en la lectura poder tener una claridad de la palabra. Pero no vamos a hablar ahorita de ese ayuno porque no me corresponden estas enseñanzas, ¿verdad? Pero ya le dije, si usted quiere una enseñanza aparte de esta, sobre el ayuno, sobre la oración o sobre cualquier duda que tenga, recuerde que me pongo a los pies de Cristo, que es usted y usted es el cuerpo de Cristo, que yo soy un sirviente y un siervo que entrego mi vida gratuitamente, ¿verdad? No pidiendo y abriendo cuentas como usted está dando cuenta, ¿verdad? De que para que nos apoye y que siga este evangelio, porque la presencia de Dios es la que nos permite seguir adelante, hermanas y hermanos benditos. Y Dios, claro que da por añadidura, porque sí se necesita lo material, sí, pero buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios lo da por añadidura para que sigamos en su obra. Entonces, el ayuno, yo se lo estoy diciendo textualmente, hermana bendita y hermano bendito, es abstenerse de la mesa de Satanás. Ahora bien, él ayunó, se me cerró la Biblia, perdón, ayunó 40 días, ¿verdad? Que es el discipulado. Una vez que Dios ve que en mi discipulado también yo me abstuve total, porque el discipulado, quiero decirle que es venir a la palabra todos los días y que la palabra lo va alejando del mundo con la instrucción de Dios y con los mandamientos de Dios. La palabra es para ir escalonando, para ir subiendo un monte y con la palabra irse alejando hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Y entonces, una vez que usted ayunó y que no participó del mundo ni de la mesa de Satanás, le tengo una buena noticia. Alcanzó el ministerio no con un papel, ni por hombre humano, ni por una cobertura humana, sino por la cobertura del poder de Dios. Alabado sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mire, una vez que ayunó 40 días y 40 noches, tuvo hambre como el mendigo. ¿Se acuerda que quería las migajas del rico, Lázaro y el rico? Ahora, yo no voy a ser hipócrita, hermana. Mientras estoy en la carne, golpeo mi carne, ¿verdad? Y mi carne me pide, tengo hambre. ¿Cómo no? También quisiera una casa, quisiera un yate, quisiera estar en Acapulco, en Cancún, en Rusia. ¿Cómo no? Claro que sí, pero golpeo mi carne, ¿verdad? Y la pongo en sujeción. Y tengo hambre a veces de lo que hay aquí abajo, pero no le doy alimento a mi cuerpo. Usted lea Romanos 8, ¿verdad? No puedo agradar a mi carne, no puedo alimentar a mi carne con la mesa de Satanás porque se me sale el espíritu. Yo tengo otro alimento que por fe nosotros podemos decirle no a la comida de Satanás. De igual manera, Eva y Adán tuvieron hambre de ese árbol y lo comieron. Entonces, acuérdese bien, pueblo bendito, que nosotros estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, tuvo hambre y Satanás se aprovecha cuando nosotros tenemos hambre. Entonces, fíjese bien, y vino el tentador. A Satanás se le conoce con muchos hombres. Tentador significa el seductor, el que Dios le permitió todo lo que es corruptible, todo lo que va a desaparecer, hablando desde dinero y todo lo que se pueda imaginar que busca el hombre y que busca la carne, lo tiene Satanás y sí se lo delegó Dios, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene hambre, tenga mucho cuidado y Dios le va a permitir la prueba. Claro que le va a permitir la prueba a ver si se abstiene, ¿verdad? A ver si ama más a Dios y a ver si cree que va a haber un juicio, porque es muy importante que no pierda usted en su corazón la esperanza divina de que va a haber un juicio y que aquí nos estamos jugando la vida eterna o el lago de fuego y por una comidita que trae Satanás y que me lleva esa comida a la amargura, pierda yo el don, la luz y las promesas divinas. Muy importante porque usted va a ser probado. Yo voy a ser probado. Entonces, vino Satanás y Satanás, cuando Dios le permite probar a un ministro o a alguien que ya tiene un crecimiento espiritual, viene con todo, hermana y hermano.
y benditos hermanos en Cristo Jesús. Entonces, y le dijo, fíjese bien, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, esto es muy importante y le voy a explicar bíblicamente, hermana. La Biblia tiene mucho simbolismo, ¿no? Las piedras representan hoy el sacerdocio. De hecho, vimos en nosotros en la creación celestial, en las primeras enseñanzas, cómo esta era una piedra de fuego y que se paseaba con las piedras allá en el Edén de fuego. Vemos también cómo las vestimentas en el sacerdocio, que era el efod, venían con 12 piedras preciosas. Vemos también en el Nuevo Testamento que la roca es Dios y la piedra que puso Dios, bueno, Dios es una roca de jaspe, te aparece en Apocalipsis, ¿va? Pero Cristo Jesús es la roca que los arquitectos despreciaron, que eso lo vamos a ir viendo después. En Primera de Pedro también nos dice que nosotros somos piedras para que otro edifique sobre nosotros, somos linaje escogido, pero habla que también somos piedras. Entonces, bien, a mí me dice Dios, fíjese bien, si eres hijo de Dios, si verdaderamente tienes poder, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Pero en pan para quién? Porque hay dos panes. Uno leudado que trae Satanás y Satanás viene a seducirme para decirme, ¿sabes qué, Lalo Garibay? Dile al pastor de al lado y al pastor de al lado que ve y convierte esas piedras que están edificando, conviértelas en pan, conviértelas en mi árbol, conviértelas en sabiduría que no llevan a la vida eterna. Porque el pan que hoy está dando Satanás es un pan leudado, hermanos, ¿verdad? Entonces, hay muchas piedras que llegaron a la estatura del varón perfecto, que llegaron al ministerio, pero ¿qué cree? Hoy son instrumentos de Satanás. Bueno, entonces, esto es lo que me propone Satanás para darme. Luego dice en el 4, ¿verdad? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, escrito está, no solo de tu palabra, Satanás, no solo de tu engaño, Satanás, no de tu pan, Satanás, no. Escrito está que yo no debo de hacerte caso ni de comer, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La boca de Dios, hermana bendita y hermano bendito, es la Biblia. Acuérdese que vimos nosotros en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios está viva y es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Y recuerde también lo que dijo Cristo Jesús, el que entra por la puerta del redil, la voz del pastor escucha y no escucha la voz extraña. Entonces, estamos hablando siempre de dos espadas, de dos panes, el pan de vida y el pan de muerte que trae Satanás. Entonces Satanás también me dice, ¿verdad? Lalo Garibay, te voy a ofrecer, te voy a hacer poderoso, te van a aplaudir, te voy a dar, pero con una condición, con que des mi pan, como yo le di testimonio, hermana y hermano, y delante de Dios se lo digo, que Dios me castigue si yo le digo alguna mentira, ¿verdad? Todo es para la gloria de Dios, no para mi gloria. Yo he tenido la oportunidad de que me han ofrecido posiciones, ¿verdad? Poder, diplomas para presentarme como pastor, pero con la condición de que esa piedra se convierta en un pan de Satanás. Y yo, gracias por la gloria de Dios, gracias bendito Padre, te doy con todo mi corazón por no haberme abandonado, ¿verdad? Y por haber dicho no. Yo solamente hablo la palabra de Dios, yo solamente me inclino. Si alguien hable conforme a las palabras de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que decir, hermanas, como ministros, ¿verdad? Que estamos viendo las pruebas y lo que Satanás viene a inducirnos. Entonces, bueno, hermanas y hermanos benditos, pueblo de Dios bendito, se nos ha ido esta hora, pero lo prometido que se dijo desde la enseñanza número 1, por la gracia de Dios, porque toda la gloria es para Dios, me lo está permitiendo
Le dije que iba a subir 2 o 3 enseñanzas diarias, pero como es la primera vez que yo me meto a las redes sociales y soy nuevo en esto, nunca me imaginé que una enseñanza tarda pues casi toda la noche, ¿verdad? Y hasta el día siguiente se va subiendo como a las 11 de la mañana. Y bueno, yo no tengo ahorita la posibilidad para comprar otro equipo, ¿verdad? Más adelante, si Dios lo permite, pero una enseñanza diaria, bendito pueblo de Dios, como lo estamos haciendo, mientras me lo permita Dios, lo vamos a seguir haciendo. Y si Dios me lo permite, con la enseñanza que sigue, continuaremos ya con el Nuevo Testamento y no dejaremos de utilizar la bendita palabra de Dios. Que la gracia y la paz se queden con todos ustedes. Un beso santo y un abrazo santo a todos.